Primera de Juan 2:17. Vamos a continuar con nuestra serie Cartas de un Padre. Es el tema número 13. El título de esta enseñanza se titula El mundo pasa. Dice ahí Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, vamos a analizar ese verso. Si hay algo, hermanos, en lo que a veces el hombre no se pone a razonar, es lo fugaz que es la vida. ¿Te acuerdas cuando tenías 20 años? ¿O tenías 10? Parece que fue ayer, ¿no? Dices, que así es la vida, pasa rápido. Y como a veces no nos ponemos a pensar en eso, hacemos muchas cosas que no tienen sentido. Nos preocupamos por cosas que no tienen sentido y acumulamos cosas que no tienen sentido, porque no nos ponemos a pensar en eso. Pero eso tiene el mundo, hermanos, que nos hace pensar que las cosas que debes tenerlas ya. Y si puedes llenarte de cosas materiales, pues mejor. Es mejor tener todo a no tener nada. Pero ¿cuál debe ser el carácter del cristiano? En la época en este caso antes del oscurantismo, antes de que cerrara la Biblia, la iglesia entró en un punto donde eran ermitaños. Es decir, cuando se convertían, se les mandó a los que se convertían que vendieran todo, a fuerzas. Y tomaban el punto de que Jesús pues no tenía nada. Él dijo, no, que Jesús dijo, yo no tengo ni siquiera una casa, y las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces tomaban ese punto de Cristo y lo aplicaban a toda la gente. Entonces tenían que decir que aquellos que confiaban en Cristo y que tenían fe, tenían que ser a fuerzas pobres. Entonces hacían que vendieran todo. Y entraban en una pobreza extrema simulando piedad. Eso pasó en los primeros siglos. Ahora es al revés, ¿verdad? ¿Crees en Cristo? Debes tenerlo todo porque tú eres hijo del Rey. O sea, a ver cómo te vas a los extremos, y los extremos son malos. O sea, Dios no está enojado, hermano. Dios no está enojado con que tengas una carrera, tengas una casa, un coche, pues que tus hijos estén bien vestidos, tengas un buen calzado. No sé, que en tu casa tengas un microondas, un refri, que tengas una televisión, que tengas una computadora. Dios no se enoja con eso. O sea, no, Dios no está en contra de que tengas, pero sí está en contra de que tu vida de peso. Ese es el punto aquí. O sea, muchas veces dedicas tu vida, porque a lo que me refiero es tu tiempo. El tiempo, hermanos, o sea, el segundo, el minuto, la hora que invertiste ayer, ya pasó. O sea, lo que hiciste ayer, lo hiciste ayer y no es el día de ayer volverá. Jamás. Entonces hay muchas cosas que pudiste haber hecho y no las hiciste. Y ahorita hay cosas que debes hacer y que si no las haces ya nunca más las hiciste. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que nos enseña esto. Vamos a 11:9 antes de entrar a esta historia. La Biblia nos pone bien en claro, el mundo pasa. O sea, cuando te des cuenta, tu vida ha pasado. Ya tienes 60 años, 70 años. Y tú dices, pues bueno, ¿a qué me dediqué? ¿A qué me dediqué a hacer? ¿Ah? Entonces por eso necesitamos también pedirle a Dios sabiduría. ¿Por qué? Para saber invertir tu tiempo. O sea, como te digo, hay cosas por las que no vale la pena. Yo recuerdo cuando yo tenía 8 años, yo, pues, hablando con mi padre, entra ese punto donde pues, tu hijo tiene que saber que un día te vas a morir. Eso es inevitable. O sea, si hay algo que tenemos seguro es eso. Pues como un niño de 8 años empieza a llorar.
que no, papá se va a morir. Pero pregunta, ¿vale la pena preocuparse por eso? O sea, toda tu vida preocupándote porque tu papá se va a morir. No, o sea, ahora lo entiendo que eso es algo que va a llegar. Y cuando Dios diga que llega ese momento, Dios te va a dar la fortaleza. Pero mientras, en ese lapso, ¿qué debes hacer? Es invertir bien tu tiempo. Hacer cosas para la eternidad. Dice ahí, mira, Hebreos 11:9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra. ¿Quién? Abraham salió de Mesopotamia. O sea, Mesopotamia era más anterior a los judíos. Era una tribu idólatra, obviamente. De ahí salió Abraham. De ahí Dios lo llamó y le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela a algo que yo te voy a mostrar, a una tierra. Entonces dice que él, y antes de que Israel existiese, él ya habitaba en Canaán. Pero dice que habitó en la tierra prometida como en tierra ajena. A ver, ponte a pensar. Entonces Abraham llegó a Canaán, donde después toda su estirpe conquistó ahí Jericó y todas esas partes. Bueno, se supone que Dios ya había cumplido su promesa ahí, llevarlo a Canaán. Bueno, sigue diciendo, dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor, o sea, Abraham entendió que la heredad que Dios le iba a dar no era una heredad terrenal, era una heredad eterna. Entonces, esto nos deja un principio, y es que la fe hace eterno. Si tú tienes fe, porque te digo, Dios no está en contra de que tengas, Dios no está en contra de eso, o sea, que tú digas, no, pues Dios me bendijo y puedo comprar un coche, o puedo comprar, no sé, una estufa nueva. Está bien, qué bueno. Entonces, no, pues que compré un colchón y ya el otro ya se salían los resortes. Está bien, qué bueno. Pero tu vida no es eso. O sea, tu vida no es tu colchón nuevo. Tu vida no es tu coche nuevo. Tu vida es lo eterno. Eso es un cristiano. O sea, un cristiano está viendo lo eterno, está viendo hacia adelante, no está viendo abajo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algo interesante, y es que se ve cuando alguien confía en Cristo porque atesora lo de Cristo. Se ve cuando alguien confía en Cristo. Entonces, hoy en día es lo que muchos cristianos les está pasando, que poniendo su vista en las cosas terrenales, poniendo su vista en las cosas temporales, que no pueden hacer feliz a nadie, son momentáneas, son cosas pasajeras, son cosas que no tienen razón de ser. Entonces, eso es el mundo pasa. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir el mundo pasa? Ahí la palabra mundo significa todo lo que el mundo ofrece. ¿Qué ofrece? Bienestar temporal, paz temporal, felicidad temporal, posición temporal, dinero temporal, todo es temporal. Todo es temporal. Vamos a ver un ejemplo de ello, ¿no? Con el padre Abraham, pero ahora vamos a ir a Génesis 13. Vamos a ver ahí un ejemplo. Génesis 13. Entonces tienes que tener eso bien en claro. Todo lo que hay en este mundo es temporal. ¿Ok? Hoy puede estar, mañana, quién sabe. Todo es temporal, todo. Hasta los grandes regimientos son temporales. Es interesante porque, por decir, Hitler pensaba en un regimiento de 1000 años. Los babilonios también pensaron eso. Los persas también. Pero ¿sabes quién es el único que va a reinar 1000 años? Cristo. Apocalipsis, ¿no? 20, ahí lo dice. Fíjate, todo lo que el hombre piensa es temporal. O sea, puede durar varios años.
Es más, hasta tu vida, nuestra vida aquí en este mundo es temporal. Pues vamos a vivir lo que Dios quiera que vivamos. Dice la Biblia 70, los más longevos 80. O sea, quiere decir que tienes un inicio y tienes un fin. Porque la vida así es temporal. Entonces todo lo que en esta vida es temporal. Entonces dice ahí, Génesis 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot. Bueno, contexto de este verso. Había hambre en Canaán. Ella habitaba en Canaán, Abraham, pero empezó a haber hambre. Haz de cuenta que tuvo un problema, así como a veces tú tienes un problema económico, un problema familiar, un problema sentimental, lo que tú quieras. Y no había comida en Canaán. Entonces, ¿sabes dónde había comida? En Egipto. Egipto es símbolo del mundo. Símbolo de que, ay, no me alcanza. Se me hace que voy a agarrar ese trabajo. Oye, pero ese trabajo es de 9 a 9, de lunes a domingo. No importa. Mundo. Y es interesante porque a medida del paso de los años, pues yo veía a mi padre que pues trabajaba y yo veía a varias personas, pero con el paso de los años ahora veo que el trabajo absorbe mucho. O sea, dedican mucho de su vida al trabajo. Y eso ahora las familias sean disfuncionales. ¿Cómo? Guarderías. Las guarderías ahora pues están a la orden, ¿no? Hasta el mismo gobierno las ofrece. ¿Por qué? Porque ahora el hombre se dedica más a trabajar, a atesorar dinero. Entonces, ¿qué crees? Dios le dijo a Abraham, no te vayas a Egipto aquí, yo te voy a sustentar, yo te voy a dar. O sea, confía en mí. ¿Pero qué crees que hizo Abraham? Se fue a Egipto. ¿Ah? Así como a veces tú y yo hacemos. ¿Sí? De que tenemos un problema y lo primero que hacemos es dejar de venir a la iglesia. Siento que es tonto, ¿no? Pero así somos. Tenemos un problema y lo primero que abandonamos es a Dios. Ya no puedo, Señor, ya no puedo. Te vas a Egipto. ¿Y qué crees que le pasó en Egipto? Como su esposa era hermosa, la vio y le dijeron, ¿es tu esposa? Dijo, hermana. ¿Y qué crees que hizo? Se la agarró para él. Casi perdió a su esposa en Egipto. Casi la perdió. Porque mintió teniendo miedo. ¿Sabes por qué tenía miedo Abraham? Porque no iba con la bendición de Dios a Egipto. Se empezó a tener miedo. Bueno, total, que no perdió a la esposa. Y entonces tuvo que regresarse otra vez. Y ahí vemos a otro hombre, Lot. La palabra Lot significa velo. Significa cubierta. Entonces, Lot es el ejemplo de un cristiano que tiene la vista muy corta. Ese es Lot. Lot sí era salvo. Pero era de esos cristianos que sí Dios, pero también el mundo. Porque dicen que pues de fe no viven. ¿A poco la fe me va a dar de comer? Escuchado que sigamos a ¿y a poco ir a la iglesia me va a dar de comer? Pues qué poca fe tienes. Porque si Dios sustentó a Elías con cuervos y Dios le dio maná en el desierto, ¿qué no podrá hacer contigo? Ay, pues no, esa es tu fe. Así. Entonces Lot, fíjate, vivía en una ciudad muy inmoral llamada Sodoma. De viene la palabra sodomía. Ahí en Sodoma ya estaba legalizado el sexualismo. Así como era un país de primer mundo. Pero la pregunta es, ¿qué lo llevó ahí? ¿Qué lo llevó ahí? Bueno, seguimos leyendo. Dice ahí versículo 2. Abraham, ¿cómo era? Riquísimo, en ganado, en plata y en oro. Pregunta, si Abraham era rico, ¿por qué no siguió?
sino que vivía en tiendas. ¿Por qué? A ver. Si tú tuvieras dinero, pues te harías una mansión, ¿no? En Santa Fe, o no sé. Me compré un gran terreno cerca de un río y me haría una mansión, porque soy bien rico. ¿Por qué no hizo eso Abraham? Porque su vista no estaba en lo terrenal, porque el mundo pasa. Él lo sabía, que el mundo pasaba, o sea, era rico, pero su corazón no estaba en las riquezas. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta el Betel. Betel significa casa de Dios. Tuvo que regresar de su desobediencia a la presencia de Dios. Dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Se invocó allí Abraham en nombre de Jehová. Pues sigue diciendo, Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Es decir, todo lo que era pastizales, campos, agua, no era para sus ganados, eran extremadamente ricos los dos. Antes las riquezas no se medían por las posesiones, hermano. No se medían así las riquezas. Hoy sí se miden, ¿no? Que tienes un departamento en Miami o en Los Cabos, o tienes 2 yates y tienes 5 autos. Ahora se medían así. Antes no se medía así. Antes las ganancias se medían por el mucho ganado que tenías. Entonces ambos eran muy ricos. Y la tierra no era suficiente. Entonces hubo un problema. ¿Cuál? Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Empezó a haber peleas entre los pastores. ¿Por qué? Porque, pues yo quiero esa parte de tierra. No, pero yo te la gané, yo la vi primero. O ya estaban pastando las ovejas de Lot y de pronto venían los pastores y metían las ovejas de Abraham. No, pero ¿por qué las metes si yo te gané esta parte? O el agua, no te comparto agua. Yo la gané. O sea, había pelea entre ellos. Y esto nos enseña un principio, hermanos. Entre más posesiones tengamos, más problemas tendremos. O sea, muchas veces pensamos esto. Ay, ese hombre, ¿qué problemas va a tener? Si todo, no te creas, tiene más de lo que tú crees. Oye, así luego yo digo, pues yo quisiera hacer una empresa. Pero ¿has escuchado a gente que trabaja por sí en contabilidad de una empresa? Tiene que ver impuestos, tiene que ver pagos, nóminas, tiene que ver pues uso de suelo. Si utilizas agua, pues tienes que ver el agua. Si utilizas no sé, muchas cosas tú tienes que verlas. O sea, entre más grande sea, más problemas tienes. O sea, pero 3 casas. Cada año tienen que ver su pago anual de predial, tienen que ver su mantenimiento de las 3 casas, el pago de luz de las 3 casas, el pago de agua de las 3 casas, tienen que ver, pues es que a la otra ya se le está cayendo el techo, tiene que arreglarlo, a la otra ya se está cayendo el muro, tiene que arreglar, está muy húmeda, hay que impermeabilizar. O sea, entre más tengas, más problemas hay. O sea, no es lo mismo que tengas un coche que tengas 3. No es lo mismo. Bueno, a los 3 hay que echarle gasolina y luego que sube. Es un problema más, ¿o no? Porque ya no te alcanza. Antes lo llenabas con 200, solo 400. Y es un problema. Entonces, entre más posesiones tengas, más problemas hay. Entonces, versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, familia. No tenemos por qué pelearnos. Si no está toda la tierra delante de ti, dice, yo te ruego que te apartes de mí. O sea, es decir, vamos a separarnos un poco más para que nos alcance la tierra. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces aquí vamos al corazón de un siervo que busca la paz, ¿no? Busca que los malos entendidos pues se arreglen. O sea, no vamos a andar peleando con eso. Y le da a elegir tierra, y muchas veces llegaremos a ese punto delante de Dios, en que Dios te va a dar que elegir. Te dice, ve, a ver dónde vas a ir, a la derecha o a la izquierda. Entonces dice, versículo 10.
Y alzó Lot sus ojos. O sea, me imagino que estaba en una llanura alta. Entonces alzó los ojos y dijo, bueno, ¿para dónde me voy? Dice, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era tierra de riego, como el huerto va. O sea, vio el Jordán, pues el Jordán baja. Y obviamente cuando baja un río se desborda y al lado hay mucho pasto. Eso es lo que él vio. Dijo, mira, ahí ya tengo agua, es tierra de riego, hay muchos árboles, parece un huerto. Dice, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Es decir, el río Jordán, está aquí un río, está aquí un mar y aquí hay otro. Entonces, el río Jordán baja. Lo que él vio no lo vio hacia arriba, sino lo vio hacia abajo, o sea, dirigiéndose hacia Egipto. Pregunta, ¿no de ahí venían? Por eso es lo que va a pasar cuando veas con los ojos terrenales. Vas a ver el mundo como el huerto de Dios. Eso es lo que pasó con Lot. Entonces Lot, dice ahí versículo 11, vio para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Qué vio Lot? El mundo. No, es que el mundo me llama mucho la atención. Pues es obvio, para eso está hecho. ¿Qué significa la palabra Jordán? Significa muerte. Eso significa. ¿Qué es lo que te ofrece el mundo? Muerte disfrazada. O sea, todo lo que hay en el mundo te va a conducir a eso. A la muerte. Entonces, si siempre vas a lo que te convenga, ¿sabes qué siempre vas a elegir? El mundo. Porque el mundo te va a decir, mira, yo te ofrezco esto, y te va a decir, pero ¿cuánto me va a costar? Tú no te preocupes por eso. Ahorita vívelo. Ya después hablaremos de cuánto te cuesta. Por eso muchos con Cristo no quieren. ¿Por qué? Porque Cristo sí te dice, mira, te voy a dar. Si tú crees en mí, sí Señor, quiero creer en ti. Bueno, pero te va a costar esto, esto y esto y esto. No, creo que mejor me espero. Porque como que eso no me gusta. No, es que a mí me gusta el rebe. Y ahorita yo no quiero rebe, o sea, yo quiero todavía vivir mi vida. O sea, aquí el mundo. Porque eso es el mundo. Ahora, no te estoy diciendo tampoco que con Cristo toda la vida sea aburrida. Es que yo me imagino la vida cristiana bien aburrida, ¿no? O sea, no me dan permiso ni de ir al cine, ni ir con amigos. No es eso. O sea, la vida cristiana no es eso. Pero sin duda hay que sacrificar cosas. Eso es lo que a la gente no le gusta. Entonces, ¿qué vio? Porque de un lado, donde vio Lot, era todo bien verde, así todo. Y todo que le tocó a Abraham, ¿sabes cómo era? Bien árido. Era desierto ese lugar. Entonces dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Dice, Abraham acampó en la tierra. Canaán es símbolo de la promesa, símbolo de la heredad de Dios. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. ¿Qué lo llevó a Sodoma? Su vista terrenal. Entonces, el carácter de una persona se revela por sus decisiones. El carácter de una persona se revela por sus decisiones. ¿Qué reveló Lot? Que su vida estaba en lo temporal. Por eso escogió esa parte. A ver, ¿dónde Lot se hizo rico? Junto con Abraham, siguiendo a Dios de Abraham. Yo me hubiera quedado con él. O sea, no, ¿sabes qué? No, ok, vamos a hacer otro plan, ¿no? Pero yo no me quiero separar de ti porque sé que Dios está contigo, ¿no? Para el mundo. Entonces, las elecciones de Lot lo llevaron a Sodoma. Y esa decisión produjo incalculable pérdida. Eso significa que tuvo egoísmo en su corazón, solo pensó en su bienestar personal,
su tío que le había ayudado y con quien había multiplicado todo lo que él tenía. Yo te voy a decir esto, cuando decidimos sin la dirección de Dios, siempre nos vamos a equivocar, siempre. La tía, padres, es que yo trabajo por mi hijo. A ver, ¿qué requiere más tu hijo? ¿Tu dinero o tu persona? No, pero él sabe que sí, le demuestro que lo amo. No te hagas. Esto es el mundo. Por eso a veces tu hijo ya ni te respeta, porque nunca estás en la casa. Nunca estás. Pero dices que quieres. ¿Te das cuenta cómo el mundo te engaña? O sea, el mundo te da a pensar, tu hijo requiere esto y esto y esto y esto y esto. Ah, pero cuesta tanto, entonces quieres trabajar el doble. Sí, pero lo hago por mi hijo, para que él vea que yo lo amo mucho. Ok, tu hijo tiene los tenis 1,000 pesos. Pero, ¿te tiene a ti? Bueno, pero él sabe que lo quiero. No. ¿Sabes? Él sabe que tú eres alguien que paga sentimientos de culpa porque sabes que no estás con él. Y como no estás con él, ¿cómo tratas de pensarlo? Comprándole cosas. Eso es el mundo, hermano. Y el mundo pasa. O sea, tu hijo va a crecer, ¿o no? Y cuando quieras disfrutar con él, ya se fue. El mundo pasa. ¿Y todo lo que compraste? ¿Y todo te esforzaste? Pero te engañas, ¿verdad? Nos engañamos de que no, es que yo lo hago porque lo amo. Mi hijo tiene que tener lo mejor. ¿Qué será lo mejor? ¿Qué será lo mejor? ¿Tu persona o que tengas mucho dinero para llevarlo a McDonald's y a Burger King y lo llevas al zoológico y toda la cosa? Está bien, llévalo. Pero estás con él, lo enseñas, lo instruyes, él sabe que tiene tu apoyo. Entonces dice versículo 13, capítulo 13, versículo 12. Entonces dice que Abraham habitó en Canaán. Versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Fíjate bien. Ahora resulta que el cristiano pues se siente más cómodo con los pecadores. ¿Por qué será? ¿Te ha tocado ver gente así cristiana, que se dice cristiana? Pero con los cristianos tiene cara de fuchi. Y con los que son del mundo, que hablan con albures, con groserías, hombre, se siente como un pez en el agua. Entonces dice el versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se... alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia. Fíjate, Lot eligió lo que su carne quiso. Y a Abraham, Dios le da. Una cosa es que Dios te dé y otra cosa es que tú tomes. No que tú creas que es bueno. Versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho y la daré. Entonces dice, y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Cuando eliges por Dios, la adoración va a ser para Dios. Fíjate qué diferencia. A Abraham, Dios le dijo, esta te la voy a dar a ti. Lot, ¿a quién adoró? A sí mismo. Entonces, Abraham, hermanos, es el ejemplo de la fe, una decisión que fue basada en Dios. Entonces, vamos a retomar. Primera de Juan 2:17. Vamos a retomar. Entonces, siempre que vemos terrenales, siempre vas a elegir el mundo. Siempre. Porque el mundo es más fácil. El mundo te es más suculento. Es entendible, o sea, somos carne y lo que ofrece el mundo, pues obviamente sí, gusta. Sí. Si eres hijo de Dios, vas a ver más allá. Y el mundo pasa y sus deseos. Aquí la palabra pasa significa conducir pero alejándote.
¿Qué da a entender esta palabra griega? Da a entender que a medida que el tiempo pasa, o sea, tú tuviste un tiempo de inicio, o sea, tú tienes una fecha de nacimiento, pero ¿cuánto tiempo ya estás más alejado de ella? O sea, algunos pues ya 50 años, 40 años, 20 años, o sea, de tu punto de inicio, donde iniciaste, donde naciste, el mundo ha pasado, ¿o no? O sea, ha pasado ya mucho tiempo, estás cada vez más alejado de ese punto. Bueno, pues quiere decir que todo lo que el mundo ofrece siempre tendrá un inicio y siempre va a perecer con el tiempo, siempre. Por eso dice el Salmo 103, versículo 15, dice: el hombre, como la hierba son sus días. ¿Cómo es la hierba? Dice, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. O sea, ¿cómo es la vida del hombre? Como la hierba. O sea, tú puedes salir ahorita y tú dices, mira que ves un diente de león, ¿sabes cuáles son esos? Que son esas, que le soplas y salen volando. Y tú la ves así y la arrancas, ¿no? Y la soplas, ¡ay, qué bonito se ve! Imagínate que esa es la vida del hombre. Que por un momento está allí y puede llegar Dios y arrancarte. O sea, es una insensatez pensar, yo voy a ir a hacer y vas a ver que mi vida va a ser de grande. Te voy a demostrar que yo voy a ser muy famoso. Cálmate, mañana no sabes si vas a vivir. Porque la vida del hombre es como la hierba. Luego dice, versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Qué dijo Eclesiastés? Este es el fin de todo el discurso. Ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? De Dios. Ya dejan de andar papaloteando y que, no, yo voy a ganar esto, y voy a poner una gran empresa, y vas a ver cómo voy a sacar todo mi ganado así, vas a ver que voy a tener una residencia. Ese es el mundo. No sabes si lo vas a lograr. Sabes, tu vida o tus fuerzas cada día van menguando. Tus fuerzas cada día van menguando. Cuando tengas 60 años ya no vas a tener la misma fuerza que tenías a los 30. Ya no. Porque el mundo pasa. Tienes que entender, tu vida no es eterna. Entonces, tan corta y tan frágil es la vida del hombre que a la vista de Dios pasa en un suspiro. Porque el mundo pasa. Por eso es una tontería amar al mundo. ¿Por qué? Porque cada que pasa nos acercamos más al final. Cada día que pasa te acercas más a tu muerte. Eso es lo que no nos ponemos a pensar. Cada día que pasas está llegando tu fecha de morir. Y todo lo que has acumulado. Pero no solo el mundo pasa, es decir, todo lo que hay en el mundo tiene una fecha de caducidad. Tiene una fecha de vencimiento. Aún lo que compramos hoy, mañana pasó. O sea, tú compras algo nuevo hoy, o sea, ve a una agencia. Compra un carro, 200,000 pesos. No es por sacarlo de la agencia y luego dices, no, ya no me gustó. Ya bajó su valor. Porque el mundo pasa, así es el mundo. Pero sigue diciendo, el mundo pasa y sus deseos. Aquí la palabra deseos significa gozos prohibidos, no significa. Es decir, el pecado que hoy tanto se disfruta, llegará que ya no se podrá hacer más. O sea, el que se gozaba de huir por correr, un día ya no podrá correr, ya no. Su edad será tanta que ya no puede correr, se acabó. El que se gozaba en su gran virilidad y su vigor físico, un día mermará eso, estará en el olvido, porque el mundo pasa. Aquel que se gozaba en su belleza, en su estética perfecta, la mujer que se creía la más hermosa, un día eso va a ser olvidado, porque se va a llenar de arrugas. Eso va a pasar. Y esos días jamás volverán, jamás.
Entonces no es de sabios, hermanos, no es de sabios adherirnos a lo que está por pasar, a lo que no es permanente. No es sabio que fundamentes tu vida en las cosas que tienes, porque las puedes perder. O sea, aquel que depende de su mucha ropa fina. Yo te voy a decir algo, imagínate que se enseñe tu casa y tu ropa fina, ¿dónde quedó? O te la roban, o tienes que huir de pronto porque te están persiguiendo, te vas a agarrar toda tu maleta de ropa fina y ¿me voy? No, agarras lo que puedes y te vas. ¿Y qué pasó con tu ropa ahí? ¿Qué pasó con tu ropa? A lo mejor tú dices, no, me la compré cuando estaba bien, bien flaquito. Y ahora imagínate que vas al otro lado. Ya no te queda. ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Entonces, mira, te voy a dar un ejemplo claro. Génesis 19, vamos a ver ahí. Ya tenemos un punto aquí, ¿ok? Lot era muy rico, ¿verdad? Y Abraham también. Lot se fue por un lado y bajó a Sodoma. Entonces dice ahí, vamos a leer rápidamente. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viendo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de la ciudad los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjate bien, desde el más joven. Aquí la palabra hebrea de joven habla ya de adolescentes. ¿De qué pensamiento tenían? Y se llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ese conocer es, sácalos para que los violemos. Adolescentes que ya tenían esa maldad. Lo que hoy se ve, hermanos. Fíjate bien dónde habitaba Lot, Pero otra cosa que hay que reconocer de Lot, no se mezclaba con él. Fíjate bien, el corazón de Lot era un corazón hospedador, un corazón donde él buscaba el bienestar, pero no veía que toda esa decisión afectó a su familia de haber descendido a Sodoma. Versículo 14, saltamos al 14. Entonces, y habló a sus yernos, los que había de tomar a sus hijas. Fíjate, sus hijas ya tenían novios de Sodoma. O sea, no eran de Dios, eran amorreos. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Y qué? ¿Qué hicieron sus yernos? Se burlaban. Ahí está la decisión de Lot. Ya perdió algo. Sus hijos. Ya los perdió. Ya se iban a juntar con un amorreo. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Pregunta, ¿y los ganados? ¿Y las cabras? ¿Y el oro? ¿Y la plata? ¿Qué pasó? Pues bien, gracias, se quedaron. ¿Por qué? ¿Cómo lo sacaron? Así. ¿Y qué pasó con todo lo que acumuló? ¿Qué pasó con toda la llanura? ¿Con todo lo hermoso que vio del Jordán? ¿Qué pasó? Pasó. Porque el mundo pasa y sus deseos. Versículo número 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que los haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de aquel lugar Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y azufre y fuego de parte de Jehová de los ejércitos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, todo lo que fructificaba esa ciudad se acabó. Entonces, ¿qué pudo llevar consigo Lot? Nada, iba huyendo. Es obvio que no lo sacaron a empujones.
porque el juicio de Dios caería. Y lo que había anhelado en su corazón, y todo lo que vio en sus ojos, y todo lo que había acumulado, ¿qué pasó? Se perdió. Se perdió. Pues vámonos por la parte final. Primera de Juan 2:17. Entonces ahí tenemos a Lot y Abraham. Abraham permaneció. Lot lo perdió. Perdió todo. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno. Juan aquí está haciendo un paralelismo. Cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, vanagloria de la vida, esa palabra vida, la palabra griega es bios. De ahí viene la palabra biología. Bios, con B. Significa vida, pero la vida terrenal. ¿De qué depende nuestra vida? O sea, que comer todos los días, todos los días tenemos que beber, todos los días tenemos que respirar. Esa es la bios. Pero Jesús se refirió a otra vida, por decir en Juan 14:6, cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí la palabra vida es la palabra griega zoe. Dos tipos de vida. La bios, que es la vida terrenal, que es la que ahorita vivimos, y la vida zoe, que es cuando la vives, cuando naces de nuevo. ¿Ok? Aquí dice, pero el que hace la voluntad de Dios se refiere a la vida zoe. Cuando dice, y el mundo pasa y sus deseos, se refiere a la vida bios. O sea, tu vida está pasando. Ya no eres el mismo de antes. Antes no tenías barba, ahora sí tienes. ¿No? Antes te quedaba, yo no sé, la talla 0, ahora ya no. O sea, todo va pasando, ¿ok? Es algo de la vida bios. ¿Cuál es la vida zoe? La vida que vive para Dios, esa es la vida zoe. ¿Cuál de las dos vidas permanece? La segunda, la vida zoe. Entonces, básicamente Juan, los que viven para agradar a Dios, vida zoe, esos van a permanecer, estarán con Dios por toda la eternidad. Pero aquellos que solo viven para agradarse a sí mismos, la vida bios, es decir, solo vivieron para lo terrenal, tendrán su recompensa como Sodoma y Gomorra. Ahora, viene otra pregunta. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Te lo voy a decir fácil. Es lo opuesto a lo que hace. Entonces ahora sí ya sabes. Te voy a decir algo. Lo que más te cueste hacer, o sea, tienes un problema, y lo que más te cueste hacer, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ay, ¿qué me cuesta hacer? Abstenerme, ser paciente, o pues ya lo que Dios diga. Eso es el mundo. El mundo es pues ya lo que Dios diga, pues ya, total. ¿Y qué dice la palabra en Hebreos? Hermanos, no os hagáis perezosos, sino sed como aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que seas paciente. No, me voy a meter en esa deuda. Total, ya Dios me ha de ayudar. Ese es el mundo. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Pues hacer lo contrario a lo que el mundo hace. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, la vida cristiana es más que solo venir a la iglesia. Es más que solo tratar de portarme bien. Es más que solo dar dinero en el ofrendero. La vida cristiana es buscar agradar a Dios. Esa es la vida cristiana. Y como se lo dije a los de IPCO, entiéndanlo, hermanos, la salvación no es un juego. Entiéndanlo. Que piensas que puedes estar jugando de aquí para allá. La salvación no es eso. La salvación hay que permanecer,
¿Y sabes por qué permanecer? Porque Dios te ha dado la capacidad de eso. Si no permaneces es porque no eres. No te hagas. O sea, te digo, la salvación no es un juego, porque hay muchos que están jugando así. De que un tiempo, luego regreso, me vuelvo a ir. A ver, pregunta, ¿así era Abraham? Se iba de Dios un rato, luego regresaba, se volvía a ir un rato, luego regresaba. ¿No? La vida cristiana es permanecer en Canaán. Esa es la vida cristiana. Bueno, entonces, ¿por qué dice la Biblia que Lot sí era justo? Bueno, tenemos libre elección. O sea, las obras tienen que ver con la voluntad, obviamente. Obviamente. Y en tus obras se ve si tienes fe. Porque la fe sin obras es muerta. Fíjate, Moisés lo entendió. Ahí en Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate cómo era Moisés. Moisés, un gran siervo de Dios. Pero cuando fue grande, todas las comodidades del mundo. Porque Moisés era el príncipe de Egipto. Él sí tenía un Rolls Royce como tú deseas. Él sí tenía ropa Dolce Gabbana, perfume Carolina Herrera. Él sí lo tenía. Pero ¿qué hizo Moisés? A lo que tú tanto amas, que tú no lo quieres dejar. Oh, no, ¿cómo crees? Moisés lo menospreció. Eso es el cristiano. Porque el mundo pasa. O sea, todo lo que ahorita amas del mundo va a pasar y cuando pase, te vas a quedar con las manos vacías. Mejor atesora en lo espiritual. Conoce a Dios. Guárdate para Dios. Haz la voluntad de Dios. Sí, trabaja, sí, ve a la escuela, sí, termina una carrera, si puedes construir tu casa, sí, está bien. Pero tu prioridad debe ser Dios. Esa debe ser tu prioridad. ¿Amas a Dios? Sí. Bueno, búscale. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas? Búscale. Pero no, yo sí amo a Dios, pero también esto. Recuerda que a los tibios Dios los va a vomitar. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces vemos aquí el contraste de Moisés con respecto a lo que él vio. Número 1, gozar de su alta posición de Egipto, con sus honores, reposos y placeres, o gozar de las bendiciones eternas, pero antes tenía que sufrir. Se dice, cuando tú eliges por lo eterno, el mundo te va a odiar. Una vez te lo digo. O sea, cuando tú eliges obedecer a Dios, eliges ser paciente, eliges hacer lo que Dios te manda, el mundo te va a decir que eres un tonto. El mundo te va a decir que tú eres un hipócrita. ¿Te va a decir eso? Sí, te lo va a decir. ¿Pero qué? Moisés no le importó. Porque tenía fe. Entonces, versículo 27. Por la fe, Hebreos 11:27. Por la fe, ¿qué es Egipto? El mundo. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. O sea, no temía a su papá, a su mamá, no temía a que perdiera el trabajo, a que perdiera a sus amigos del alma de tarro, ¿no? Sus amigos de tarro ahí para que le invitaban las de cerveza. No temió eso, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿De qué se dio cuenta Moisés? De que el mundo pasa. De eso se dio cuenta. Y espero que tú también te des cuenta. Cuando te des cuenta de eso, te das cuenta que, mira, yo lo he vivido.
Sí, luego se desean comprarse cosas, ¿no? Está bien. ¿Quieres comprarte cosas? Entonces, no, si cuando yo tenga esto voy a ser bien feliz. Cuando yo tenga una pantalla plana, ahora sí, vas a ver, voy a ser el más feliz del mundo. Y Dios te la puede dar. Y cuando te la da Dios, en su tiempo, te vas a dar cuenta que no tiene chiste. Por eso dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. O sea, tú te esfuerzas por tener algo. Cuando lo llegas a tener, dices, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y ya, pues ahora ya quieres otra cosa. Y cuando la llegas a obtener, puedes darte cuenta de eso. O sea, yo no estoy en contra que tengas. Está bien. Si Dios te bendice, está bien. Pero por eso muchos de ustedes viven porque han obtenido lo que han querido, pero aún así siguen igual. Porque el mundo pasa, hermanos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La fe de Moisés fue tal que él respondió a los mandatos de Dios como si él fuera viendo a Dios cara a cara. Este fue el fundamento de su lealtad a Dios y debería ser la lealtad de todo creyente, de que sí estamos en el mundo, pero yo no me esfuerzo por ganar el mundo, porque mi mundo no es este que viene. Entonces, que Dios les dé esa sabiduría, hermanos. Dios les dé esa sabiduría de que sí, estamos en el mundo. Hay que trabajar, sí. Hay que estudiar, sí. Hay que a lo mejor, pues, tratar de a lo mejor tener un buen puesto, sí, ok, sí. Pero no olvides que lo importante es Cristo. Eso es lo más importante. Guárdate del mal. Lucha contra la corriente. No seas como los demás. Yo sé que es difícil. Yo sé que ves a los demás y tú dices, ellos hacen eso y es más fácil hacer eso que lo que Dios me pide. Sí, yo lo sé que sí. Sí. Pero sé paciente. Después Dios te va a recompensar. No hay nadie aquí que haya dejado padre, madre, hijos, casas y no reciba 10 veces más y como fin, la vida eterna. La vida eterna. Vamos a orar, hermanos.